Hola amigos, hoy es jueves 30 de octubre. Estamos ya prácticamente en el penúltimo día del mes de octubre. Ya pronto empezaremos noviembre y nos va a traer todos los altos y bajos, la emoción de lo que es el proceso eleccionario aquí en Honduras. Pero hoy amanecimos con una noticia del fallecimiento de Juan Ramón Mata Ballesteros, ¿verdad? Así creo yo que era el nombre más conocido aquí en Honduras, es así, Juan Ramón Mata Ballesteros, porque tenía varios nombres, diferentes apellidos. Este hondureño que hoy falleció a la edad de 80 años en una cárcel allá en Colorado, Estados Unidos. Fue bien famoso. Mata Ballesteros fue como decir el primer gran capo de la droga hondureña, o por lo menos que se volvió famoso, ¿verdad? Porque a lo mejor habían otros que no trascendieron públicamente. Es que no es que a lo mejor había, es que había otros, definitivamente, ligados a la política, ligados al ejército, a la policía en Honduras, ¿verdad? Así funcionan los capos. Los capos no pueden funcionar si no tienen aliados dentro de las instituciones de un gobierno y si no tienen aliados entre los grandes empresarios y banqueros de un país. No podría funcionar un gran narcotraficante a gran escala, no podría existir si no fuera a través de esas relaciones. Fíjense que la historia de Mata es una historia, como les decía, bien interesante, porque Mata Ballesteros fue un hondureño que toda su infancia fue bien pobre realmente y se dedicaba aquí en Honduras a trabajar como cobrador de buses, ¿verdad? Y después se fue ilegal a Estados Unidos y allá en Estados Unidos empezó en la andanza del narcotráfico. Fue detenido y fue encarcelado en Estados Unidos y se fugó de una prisión de mínima seguridad. Y después en Colombia fue preso y se fugó de una prisión de máxima seguridad. O sea, era un experto fugándose de cárceles, una especie de Chapo Guzmán hondureño. Y además de toda su carrera criminal, Mata Ballesteros realmente tiene una carrera que está ligada, fíjense, a la geopolítica, porque creció tanto Mata Ballesteros que llegó a tener su propia compañía aérea, su propia compañía de aviación, y fue utilizado y trabajó para la DEA. Siempre todos estos altos personajes que nosotros conocemos a través de la historia aquí latinoamericana terminan trabajando para Estados Unidos, para las agencias de Estados Unidos. En este caso, ¿verdad? Porque pueden trabajar para la CIA. En este caso trabajaba para la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA le interesaba el negocio del tráfico de drogas por los movimientos en lanchas, los movimientos en avionetas y así poder patrocinar al movimiento contrarrevolucionario nicaragüense para derrocar al sandinismo. Y Mata Ballesteros era un elemento importante para la DEA. En la década de los 70, Mata Ballesteros aquí en Honduras se alió con los militares. En la década del 70, toda la década del 70, prácticamente toditita la década, Honduras estuvo bajo el régimen militar. Los militares históricamente en Honduras han sido los dueños de ese negocio, el negocio del narcotráfico, ¿verdad? Y como les decía, nadie puede dedicarse en gran escala al narcotráfico si no está aliado con militares, con policías, con políticos, con grandes empresarios y con grandes banqueros. Y además tener la venia de los medios de comunicación para que le laven la cara al que se dedica a esas andanzas. Pues en 1988, Mata Ballesteros antes había ofrecido para la deuda externa de Honduras y estuvo brevemente preso aquí en la cárcel de Honduras, como 6 meses estuvo preso y se dedicó posteriormente que salió a supuestas actividades ganaderas, agrícolas, como un gran empresario en Honduras. Llegó a ser distribuidor de la Mercedes-Benz aquí en América Latina. Fue un hombre que amasó una fortuna que, según las revistas norteamericanas, especialistas en esto de las grandes fortunas, llegó a tener $1.000 millones, si no es que más. Y en 1988 sucedió un hecho insólito en Honduras. Mata Ballesteros fue secuestrado de su casa. Digo secuestrado porque Honduras no tenía ningún convenio de extradición con Estados Unidos y alguaciles norteamericanos vinieron y se llevaron a Mata. Se lo llevaron no directamente a Estados Unidos. Se llevaron a Mata secuestrado
en el 88, en abril del 88, y empezó un caos aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Terminó con la quema de la embajada. Y un año después o 2 años después fue condenado a cadena perpetua. Ramón Mata se le achacaba la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena, Enrique Camarena, que fue asesinado en México. Y después, fíjense lo insólito, cómo funcionan los grandes países poderosos, así como Estados Unidos, que funcionan en la impunidad total. Después se le quitaron los cargos por el asesinato de Enrique Camarena, que es lo que lo había llevado a la prisión, y terminó siempre purgando la cadena perpetua. Porque al final se demostró, fíjense bien cómo es lo interesante es que se vayan revelando después documentos que habían sido clasificados. Se demostró que todo había sido una trampa. Involucraron a Matavesteros porque los gringos ya lo querían meter preso porque ya no les era rentable. Lo mismo que sucedió con Noriega. Noriega, el militar y líder panameño que estaba en el poder en el 89, fue derrocado por Estados Unidos, aunque toda su vida había trabajado para las agencias norteamericanas, porque los gringos utilizan a la gente y después los meten presos o los asesinan. Así funciona, así funciona, así funciona ese país. Y Matavesteros fue objeto de estudios legales. Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, yo entré en el 89 a la universidad, y estaba reciente lo del secuestro de Mata. Ya en el 90 ya empezaba a llevar yo clases de la Facultad de Derecho. Y me acuerdo que platicábamos, eran como un tema recurrente platicar lo del secuestro de Mata. Y la conclusión que ha llegado, yo creo que cualquiera que tenga 3 dedos de frente, es que fue un acto ilegal, ¿verdad? No estamos hablando de que Mata no era un narcotraficante o no era un sicario, porque es la historia de él, su biografía, recoge que él cuando entró al cartel de Medellín, fue contratado como sicario, era un hombre tremendo, Mata Ballesteros, no era ninguna mansa paloma, ¿verdad? No era ningún angelito. Lo que sí es cierto es que cómo se lo llevaron y cómo lograron condenarlo son cosas que fueron hechas al margen de la ley. Y ese es el asunto, porque en el mundo el derecho y las reglas, las leyes, todo el mundo trata de pasárselas, saltárselas, hacer trampa. ¿Por qué? Porque los grandes poderosos lo hacen y la gente de abajo también lo hace, ¿verdad? Eso lo vemos en todos los niveles, en todos los niveles. Desde el nivel más alto en la vida privada, el nivel más alto en la vida pública, hasta el ciudadano común y corriente que no tiene ningún tipo de poder económico, ningún tipo de poder político. Pues resulta que también anda viendo cómo se pasan las leyes, cómo se las salta. Y ha sido interesante, como les digo, ha sido interesante toda la actividad criminal de Mata Ballesteros, porque refleja cómo los militares, los policías, los empresarios, los banqueros en Honduras han estado ligados al narcotráfico desde la década del 70. Así de claro. Y en el 88 vinieron los gringos y respetaron todas las leyes de Honduras, la Constitución de Honduras. Y terminó el presidente de la Corte, el presidente del Congreso, todo el mundo aplaudiendo este hecho. Este hecho que era una violación a nuestra soberanía, una violación a nuestra Constitución y una humillación a una nación, no porque queríamos defender a Mata Ballesteros, sino porque queríamos defender la legalidad, el derecho, el imperio de la ley. Lastimosamente, vuelvo y repito, lastimosamente, ni los grandes ni los pequeños en Honduras respetan la ley. Pero hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová Dios.